Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa, Ándale, para que sepas. Mi nombre es Gaby Herrera y te invito a que te pongas en contacto a través de las líneas telefónicas que aparecen en tu televisor o a través de las redes sociales como son Twitter o Facebook. También te puedes suscribir al canal YouTube Si hay mujeres en Durango. Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto Alejandría, la Asociación Civil Si hay mujeres en Durango, al Fondo Semillas y por supuesto a la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos de eutanasia. Acompáñame. La eutanasia es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo en cuestión. Acompáñame a tu sección favorita, Chúpate esta, con mi compañera Arali Mares. Desde el claustro de San Agustín conocimos la opinión de los duranguenses acerca del tema eutanasia. Estamos con el licenciado León. Licenciado, ¿sabe usted qué es eutanasia? Sí, en efecto. ¿Nos podría dar algún término? Bueno, se supone que la eutanasia es permitirle a un paciente en un determinado estado clínico la muerte a través de desconectarle ciertos aparatos que le permiten seguir vivo. ¿Considera usted estar en contra o a favor de la eutanasia? A favor. ¿Cree usted que se debe hablar legalmente de la eutanasia y reconocerla como tal? Sí, claro que sí, por supuesto. Creo que en ciertos términos sociales, familiares, incluso hasta personales, se podría decir que la eutanasia pudiera llegar a ser hasta una práctica legal en cuestión a el descanso de una persona, bueno, prácticamente ya en términos de vida. Estamos con el licenciado Gerardo Ordaz. Licenciado, ¿conoce usted el término de eutanasia? Sí, conozco el término. ¿Se considera usted a favor o en contra de la eutanasia? Estoy a favor de ello. ¿Considera usted que se debe legalizar la eutanasia en México? Sí, creo que ese derecho que tenemos todas las personas debería estar protegido jurídicamente. Nos encontramos con el licenciado Jesús Aguilar. Licenciado, ¿conoce el término de eutanasia? Claro que sí. ¿Nos podría hablar un poco al respecto de ello? Claro, mire, es un concepto que en algún momento la legislación lo va a tener que tocar y va a tener que legislarlo y darle la oportunidad al ciudadano a poder decidir libremente y ponerlo a consideración de un juzgador para que pueda autorizar que se aplique la eutanasia en cada uno de los conceptos, sobre todo en las enfermedades terminales. ¿Y usted como persona está a favor o en contra de la eutanasia? Yo estaría a favor. Y como abogado, yo sería de las personas que apoyaría esa iniciativa con el fin de que pudiera expresar su voluntad cualquiera de mis clientes o inclusive yo mismo poderla aplicar. Estamos con la licenciada María de Jesús Galarza. Licenciada, ¿conoce el término eutanasia? Así es, eutanasia significa el bien morir, el ayudar a morir a una persona, precisamente cuando se encuentran ya con algún tipo de enfermedades y que se le ayude para que deje de estar sufriendo. ¿Se considera usted a favor o en contra de la eutanasia? Mire, la eutanasia actualmente no se encuentra tipificada, no lo vamos a encontrar dentro del Código Penal como uno de los catálogos de delitos. Sin embargo, de manera muy particular, yo considero y estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo creo que si ya la persona se encuentra muy enferma y ella misma desde luego lo solicita a sus familiares, muchas veces por humanidad, y cuando ya no hay nada que hacer, creo yo que sí se debería de permitir y sobre todo tipificar. Antes de considerar la eutanasia un homicidio, hay que ponernos a pensar en la calidad de vida de los enfermos terminales, pues muchos de ellos llevan una dura batalla. Ándale, para que sepas. Es momento de filosofar un poco con el licenciado Alejandro González Jano. Bien, analicemos. Si pensamos en la eutanasia, tenemos que pensar en nuestro concepto de la vida y también en la idea que tenemos de la muerte. Podemos en un momento pensar que la vida y la muerte son sucesos inevitables, parte de la fatalidad humana, ¿no? Este ser que no pide nacer y que no pide morir,
que biológicamente está encarrilado en este curso, pero después de esa dimensión biológica, digamos, hay una dimensión social o una dimensión ya racional, cultural, en el cual nosotros, además de la defensa de la propia vida, vamos a defender una manera de vivir. Una vez que ya tengo la fatalidad impuesta de que voy a morir sí o sí, también tengo que tener la libertad y la decisión sobre mi propia muerte. Esa es la discusión con la eutanasia. Yo creo que en el mejor de los casos, cuando sea defendible, será pues para evitar el mayor dolor. Mientras haya vida hay que tener esperanza, hay que tener la posibilidad y la visión de que la ciencia puede avanzar para ayudarnos a mejorar esa vida, que al final va a ser lo que siempre defendamos, para pensar, para vivir, para ser alegres y para ser felices, que al final dirá Aristóteles que es la misión o el propósito de la vida humana como tal. Esa sería mi aportación. Espero que nos ayude a tratar de ver algo sobre la vida y nos veríamos entonces la próxima cápsula. Muchas gracias. Vamos con la licenciada Julieta Hernández Camargo a la sección Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? El tema de hoy, eutanasia, que quiere decir buena muerte. Es un tema que se está discutiendo en la actualidad todavía en el país y en el estado de Durango. La eutanasia en el estado de Durango no está permitida. Por el contrario, la eutanasia se considera un delito. ¿Por qué se sigue discutiendo este tema? Porque muchas pensamos que está dentro de los derechos que tenemos las personas a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Como ya se los había mencionado anteriormente, así como decidimos cómo vivir, también debemos de decidir cómo morir. Y bueno, la eutanasia se está proponiendo que sea solamente en casos de enfermedades terminales, o sea, personas que ya están viviendo pues sufrimiento, bastante sufrimiento por la enfermedad que padecen. Entonces, pues creo que es un derecho humano de las personas, pues a no tener que tolerar un sufrimiento físico antes de su muerte. Este es el tema y te esperamos la próxima semana. Ándale, para que sepas, tu programa. No te pierdas todos los martes por TVUG tu programa Ándale, para que sepas. En él te hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale, para que sepas. Y si te lo perdiste, lo puedes encontrar en el canal YouTube Si hay mujeres en Durango. En México, más de 90,000 personas sufren enfermedades crónico-degenerativas y solamente el 90% de ellas tienen acceso a un tratamiento paliativo, según datos de la Secretaría de Salud. Hablar de eutanasia en la sociedad mexicana es un tema tanto controversial, pues hay opiniones a favor y en contra. Muchas de estas opiniones consideran a la eutanasia un crimen debido a las creencias religiosas, pues si Dios te da la vida, será Él quien te la quite, dejando de lado que las personas que sufren una enfermedad crónica, su calidad de vida es deplorable y no se puede ahondar en el tema a que falta información y que la gente conozca más acerca de ello. En países como Canadá, Estados Unidos y Australia, la eutanasia es un derecho y es un tema del cual se habla libremente. ¿Qué te parece si ahora nos acompañas a la siguiente entrevista? Hola, ¿qué tal? Yo soy Elisa Núñez y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Ándale para que sepas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros con la psiquiatra Soledad Ruiz Canán. Elisa, ¿cómo le va? Muchas gracias por su atención. Bueno, mire, la eutanasia la viene a empezar a utilizar
un francés, Francis Bacon, en el siglo XVII, en donde de las raíces griegas, eu es bien, thanatos, muerte, el significado es el bien morir. Lo empieza a utilizar en esa época en donde pues desafortunadamente empieza a haber un avance más en lo que es la medicina, la salud, el conocimiento de las enfermedades, ¿sí? Ahora bien, doctora, ¿cómo podemos nosotros distinguir de una situación que nosotros o médicamente se podría juzgar como apta, por así decirlo, idónea, no sé cuál sea el término correcto, para que pudiese aplicarse la eutanasia? Mire, si a mí me lo pregunta de acuerdo a mi formación como médico, como psiquiatra, estoy dando los conceptos, las ideas, pero si a mí me pregunta de acuerdo a mi formación médica, y creo que es la formación médica en todos los países del mundo, nosotros no somos quien para decidir quién muere o quién vive. La formación ética y en valores de los médicos es muy clara, muy precisa, de que nosotros estamos formados, ¿sí? No para quitar la vida, es para preservar la vida, para ayudar al enfermo a que llegue hasta su última etapa o sus últimos momentos de su vida, proporcionándole todos los medios al alcance científicos, morales, afectivos, proporcionarles la posibilidad de que tengan la atención médica que está a la altura de nosotros y que, bueno, de una forma natural, porque hay formas naturales de morir, la muerte es parte de nuestra vida, pero el deber moral, el deber ético de los médicos es luchar para que las personas vivan. Hay situaciones que me van a preguntar, bueno, una persona con cáncer que ya es inminente, que tiene que morir, es como estar propiciando que siga sufriendo aquel ser humano. Doctora, ¿se puede decir que entonces las circunstancias en ese momento del enfermo, las circunstancias que rodean toda la situación de esa persona, el desgaste anímico, físico, emocional, financiero, podrían orillar a los parientes a decidir tal vez por esa cuestión de la eutanasia? De acuerdo a las circunstancias del contexto sociocultural, de la formación en valores, en religiones, etcétera, yo no puedo juzgar a una persona que decide que desconecten a un familiar que está en estado de coma. Ellos son los que tienen que tomar sus propias decisiones como familia y son muy respetables, ¿sí? En circunstancias donde hay situaciones muy, muy críticas, pues la familia que tiene la responsabilidad ética, moral y hasta legal, ¿sí? Son los que deciden si, por dar el ejemplo, ¿no? Un paciente que está conectado, que está en un estado de coma, que ya vegetativo, que su cerebro ya no está, como quien dice, no muerto, pero ya no funciona, y que está conectado porque le están dando la asistencia del oxígeno en los pulmones, etcétera. Los únicos que tienen esa decisión son los familiares. Y como es en otras legislaturas, en otros países, pues está permitida la eutanasia. Ya hay clasificación de esta eutanasia, ¿sí? Es la eutanasia directa y la eutanasia indirecta, ¿sí? Y bueno, aquí los médicos, en donde la legislación está permitido, pues los médicos que lo hacen o lo realizan, pues tienen que estar protegidos legalmente y además ellos aceptar moralmente hacer este tipo de actividad. La eutanasia directa es aquella donde se le aplica pues una ampolleta letal para que el paciente muera. La indirecta es aquella que no se le proporcionan absolutamente ningún tipo de asistencia médica que puede lograr alargar la vida de la persona. Esos son los dos tipos de eutanasia, de acuerdo a la legislación, la definición internacional de lo que es la eutanasia.
Doctora, ¿usted cree que México se encuentra preparado para que pudiese hablarse a las personas familiares de estas personas que ya se encuentran pues ya en situaciones bastante graves, o inclusive para que pudiéramos meterlo en una cuestión de educación de valores, en civismo desde las escuelas, enseñar lo que son los términos e ir preparando a las personas para que no fuera un lenguaje desconocido y en cierto punto hasta temeroso para los mexicanos? Aquí es muy importante en todos los temas, Elisa, la educación y la información, evidentemente. No estamos en muchas ocasiones preparados ni entendemos de términos. Usted le pregunta a un niño, a una persona de cierto nivel socioeconómico, inclusive de niveles socioeconómicos altos, ¿no? El dinero nada tiene que ver con la educación, con la información. Entonces, desconocen cuál es el tema y por qué es el tema y se asustan con el tema. Deberíamos estar informados. En la medida en que estemos informados, es en la medida en que podemos tomar las mejores decisiones de manera personal y de manera social. Creo yo que por darle un ejemplo, en la educación sexual, cuando las personas tienen educación sexual, no información sexual, porque una cosa es la información sexual y otra cosa es la educación sexual, que son términos muy diferentes, actúan con mayor responsabilidad en cuanto a su conducta y responsabilidad sexual, ¿sí? Por dar un ejemplo también en una enfermedad, la diabetes, en la medida en que hay la psicoeducación del paciente en la diabetes, en la depresión, en cualquier enfermedad, mientras más está informado la persona de su padecimiento, de su enfermedad, mayores posibilidades va a tener de tener una mejor calidad de vida porque sabe lo que debe y no debe de hacer, conoce de dónde surge su enfermedad y esto le trae como consecuencia, evidentemente, la responsabilidad, el cuidado, ¿sí? El conocimiento de poder hacer las cosas de manera asertiva y adecuada para su beneficio y para beneficio de los que lo rodean. Muy bien, recuerden, amigas y amigos televidentes, que estamos a la orden para que ustedes puedan comentarnos en todas nuestras redes sociales, en la página de Facebook, en la página de Twitter y sobre todo suscribirse al grupo de 100 Mujeres en Durango porque íbamos a tener también preguntas para las y los especialistas que nos están acompañando. Continuamos con esta emisión muy especial. Les recuerdo, mi nombre, yo soy Elisa Núñez. Estas son las noticortas de Ándale para que sepas. Una buena parte de los mexicanos acepta la eutanasia cuando sea aplicada a personas enfermas. El apoyo suma a más de 2/3 partes de los habitantes de la Ciudad de México, lo cual se refleja en que el Distrito Federal ha sido pionero en este terreno al adoptar la ley de la voluntad anticipada. La encuesta general social de Parametría y el Colegio de México revela que al discutir si se debe terminar con la vida de una persona que sufre enfermedades incurables, 6 de cada 10 mexicanos dijo que está a favor. En el resto de México, la mitad de los habitantes manifestó su acuerdo. En la capital, solo el 27% se opone a ella. Los jóvenes ven con mejores ojos la muerte asistida. La diferencia de aceptación entre los adultos menores a 25 años y los mayores a 55 es de 26 puntos porcentuales. Entre más edad tienen los mexicanos, más en contra se muestran a terminar con la vida de alguien enfermo. La mitad de los adultos mayores a 56 años se opone tajantemente a la eutanasia. Desde otra perspectiva, la mitad de los mexicanos muy creyentes desaprueba la eutanasia. En cambio, quienes no se consideran creyentes aprueban en amplia mayoría que se permita decidir a un enfermo cuándo morir. Estas fueron las noticortas de Ándale para que sepas. ¿Qué te parece si damos un viaje en la máquina del tiempo con mi compañera Aide Morales? Eutanasia, del griego eu y thanatos, que significa buena muerte, es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Entre 1910 y 1940 hubo un movimiento estrechamente asociado con un sentimiento de superioridad blanca anglosajona, en donde apareció por primera vez el término de eutanasia. Esto fue especialmente intenso en los países de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Karl Blinding y Alfred Hoche en 1920 utilizan el término eutanasia por primera vez para proponer la muerte de personas sociales y económicamente inadaptadas como los enfermos mentales o minusválidos. A finales de 1939,
Hitler autorizó por primera vez la aplicación de la eutanasia a un niño ciego, deficiente mental y con una sola de sus dos extremidades, que se encontraba ingresado en una clínica de Leipzig. En 1939, la Alemania nazi aprobó una norma por la que se obligaba a informar a las autoridades del nacimiento de niños con defectos físicos y 3 peritos decidían si el niño debería o no seguir viviendo. Poco después, Hitler dictó las normas legales que legitimarían la eutanasia dentro de Alemania. Vamos a la colaboración del despacho jurídico Si hay mujeres en Durango. La eutanasia en México es una figura jurídica que no se encuentra tipificada en nuestro derecho positivo vigente. Muchos grupos han pedido al Congreso, ya sea del Estado o a la Federación, al Legislativo, que se legalice. Sin embargo, esta figura ha sido muy cuestionada, ya que puede confundirse con un homicidio voluntario. Por tal motivo, no ha sido posible llegar a un acuerdo y poder definir en qué casos realmente pudiera operar. Hay personas que moralmente diríamos que la merecen, una persona con un cáncer terminal, una enfermedad crónica degenerativa mortal que esté en sus últimas etapas. En fin, podemos enumerar una serie de situaciones que pudiéramos justificarlo moralmente. Sin embargo, jurídicamente, ¿cómo podemos permitir que una persona prive de la vida a otra de esa manera? Ese es un conflicto y un reto que tienen nuestros legisladores el día que se llegue el momento de emitir leyes sobre este tema. Vamos a la sección donde hablaremos de la seguridad de la vida cotidiana. Esto es Ándale por tu seguridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección Ándale por tu seguridad. El peatón es el eslabón más débil de la cadena de la siniestrabilidad vial. Las reglas básicas de seguridad vial para peatones están diseñadas para ser difundidas en forma masiva a la ciudadanía, con el fin de fomentar la cultura del autocuidado, promoviendo ciudades seguras al fomentar el conocimiento colectivo. Algunas de las recomendaciones son: personas ancianas, discapacitados y niños deben andar por la calle acompañados de un adulto, y si andan solos, ayúdenles a cruzar la calle. Niños menores de 9 años deben de cruzar la calle agarrados de la mano de su acompañante, ya que ellos pueden atravesar la calle sin fijarse. Nunca salga de manera intempestiva de entre 2 vehículos estacionados. Para cruzar la calle, mejor hágalo por las esquinas o por los pasos peatonales. Al cruzar la calle, camine, no corra, hágalo con precaución, establezca contacto visual con el conductor, cerciórese de que lo haya visto, tenga especial cuidado con taxis, microbuses y camiones o vehículos de carga. Transite por banquetas y deténgase antes de cruzar la calle. Observe de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y evite tratar de ganarle el paso a los vehículos, motociclistas y ciclistas. Será muy tarde el comprobar que el vehículo es más rápido que usted. Evite ser atropellado. Nunca se interponga como obstáculo para detener a un vehículo que huye. Mejor anote las placas y repórtelo. Esto es Ándale por tu seguridad. La Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Fondo Semillas, ha contribuido al movimiento feminista mexicano a lo largo de 25 años. Lo hace apoyando a las mujeres de los diferentes estados de la República. En 2016 tiene lista una convocatoria que en este momento te voy a dar a conocer. Convocatoria Semillas 2016. ¿Eres mujer y formas parte de un grupo, colectivo o organización que trabaja por los derechos de las mujeres? Semillas es una organización ubicada en la Ciudad de México que brinda recursos, capacitación y acompañamiento para que las mujeres organizadas de todo el país puedan transformar su realidad. Regístrate en línea en www.convocatoriasemillas.com para participar
en su nueva convocatoria de donativos. El formulario de registro es sencillo y está en español. Si ya has recibido apoyo de semillas, puedes volver a postularte. Si tienes dudas o requieres mayor información, entra a www.semillas.org.mx o llama al 01800-841-0688, extensiones 204, 213 y 224 en la Ciudad de México. La fecha límite para registrarse es el 16 de septiembre. Vamos a ver Católicas por el Derecho a Decidir, esto es Catolicadas. Sor Juana, ¿no has probado bocado? Si quieres me lo pasas a mí. Es que me enteré que Hans Kung está enfermo y está considerando cuándo y cómo morir. ¿Qué? En Suiza, su país natal, el suicidio asistido es legal. Él no puede decidir eso. Eso solo lo decide Dios. Padre Beto, Hans Kung tiene varias enfermedades graves e incurables. Ha tomado esta decisión en conciencia. Simplemente quiere morir en paz. ¡Ja! Hans Kung nunca estaba en paz. Párenle. ¿Se puede saber quién es ese Hans Kung? ¿Nunca te han hablado de Hans Kung en el seminario? No, pues no. Es uno de los teólogos católicos ¡Suficiente! Estos temas echan a perder la comida. ¡Uy! Van a ser las 4. Está a punto de llegar el grupo de oración. Mucho cuidadito con andar divulgando cosas así por ahí, Sor Juana. No quiero problemas con el arzobispo. No se preocupe. Pásame el plato de Sor Juana. Quiero dedicar nuestras oraciones a Hans Kung, uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX. Hoy ya tiene 85 años. Está casi ciego, con artritis avanzada. Su vida se está apagando. Por eso está considerando buscar un suicidio asistido. Hans Kung afirma que así como tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a una muerte digna. Kung afirmó que una muerte digna consiste en reducir los dolores corporales a una medida soportable y en ayudar a las personas a superar emocionalmente el último tramo de la vida con el uso de fármacos. Dijo que recibir ayuda para morir mediante la eutanasia o el suicidio asistido es un derecho de las personas fundado en su poder autónomo de disponer sobre sí mismas. Necesito que venga conmigo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Hablar de Hans Kung. ¿Viene de parte del arzobispo? No, necesito ayuda. Mi mamá adquirió una enfermedad degenerativa que ataca todos los músculos. Solo puede comunicarse con pestañeos. Lleva 4 años postrada en cama, con llagas, fuertes dolores y calambres. Hace 1 año está conectada a un respirador artificial. Solo sufre, ya no da más. Quiere descansar y me está pidiendo ayuda. Entiendo. Usted se enteró de lo que dije a favor de Hans Kung y entonces me buscó. Sí. ¿Sabe que en esta ciudad la ley permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida de manera innecesaria? Se llama Ley de Voluntad Anticipada. Hace años, mamá, en pleno uso de sus facultades mentales, firmó el documento de voluntad anticipada. Tiene que saber que eso no es eutanasia ni suicidio asistido. La Ley de Voluntad Anticipada permite que no se prolongue una vida de manera artificial, nada más. Su mamá es muy valiente y tiene todo el derecho a morir con dignidad. Pero el otro día vio en la tele a un sacerdote que dijo que solo Dios puede decidir cuándo morir. Mamá es muy católica y ahora piensa que cometerá un pecado grave. Está confundida, no hace más que llorar. Creo que una palabra suya puede aliviar su tormento y darle paz espiritual. Lo que me pide es algo muy difícil. Por favor, venga a verla. Dios la va a guiar. Está bien. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ana, lo que usted quiere hacer no es pecado. Como dijo Hans Kung, nadie está obligado
a soportar lo insoportable. Escúcheme bien, Ana. Dios le regaló la vida, ¿no es cierto? Ahora usted puede regresarle a Dios ese regalo. Gracias por haberte quedado con nosotras hasta el final de otro programa más. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana con más temas de tu interés. Hasta la próxima.